Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más del área de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. En este caso vamos a compartir el tema sobre la reproducción en los seres vivos. ¿Cuál, cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a describir la reproducción asexual y sexual de los seres vivos y deducir su importancia para la supervivencia y diversidad de las especies. Eh, Listo. Entonces, como normalmente nosotros conocemos, la función vital de todo ser vivo, pues es nacer, crecer, reproducir y morir, ¿verdad? Entonces, partiendo desde el término de reproducción, es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida que conocemos, ¿verdad? Se nos hace como las plantas, los seres humanos, ¿ya? Entonces, hay dos modalidades básicas de reproducir y estas, por lo general, se agrupan en dos tipos. ¿Cuáles serán esas formas de reproducción? Vamos a ver cuáles son las dos, ¿ya? Miren, tenemos la forma de reproducción de manera asexual o vegetativa, también se la conoce, o también de reproducción sexual o generativa, ¿ya? Entonces, partiendo desde ahí, tenemos cuál es la función que nos dice que consiste en originar nuevos seres, ¿verdad? Entonces, eh, estos seres tienen la capacidad de reproducirse con el fin de que las especies se extingan eh, continuamente, ¿no? Es decir, que no se extingan. Listo, entonces decíamos que existen dos tipos. Una cuál es la sexual y la otra la sexual. Miren, acá tenemos una descripción gráfica cuando hablamos de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Acá, por ejemplo, nos indica que es, según la intervención, puede ser del padre y la madre, ¿verdad? Vamos a ver esto de qué se trata, cómo es el proceso. Entonces, aquí el proceso es de crear un nuevo organismo o crear descendencia para que a partir de la combinación del material genético, ¿sí? ¿Qué pasa? Los organismos tengan material genético de forma similar, de que tanto del progenitor padre como de la madre, ¿verdad? Entonces, este proceso a nosotros lo conocemos o se lo denomina como la meiosis, ¿sí? Que es un tipo especializado de división celular que lo realizan los organismos eucariotas, ¿sí? Es decir, que necesitan de dos gametos, de dos tipos de células de especies, en este caso masculino y femenino, para poder crear o reproducir descendencia fértil, ¿ya? Y también tenemos la otra que se denomina la reproducción asexual. Y aquí también se la conocía con otro nombre o vegetativa, hablamos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de reproducción de los seres vivos es a partir de la cual una célula o un grupo de células se desarrolla. ¿Por qué? Por el proceso de la mitótica, ¿sí? O individual completo, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos la reproducción sexual, como les mencionaba en un inicio, que vamos a necesitar nosotros de dos gametos. Uno es el masculino y otro el femenino. Es decir, en este caso del femenino, nosotros vamos a necesitar de un óvulo, ¿sí? Y en el caso del gameto femenino, necesitamos de un esperma o espermatozoide, con el fin de formar un cigote, el embrión y la formación de un posible bebé. Entonces, a este proceso, ¿cómo se le denomina? El proceso de la fecundación, ¿ya? Ahora, miren, en la fecundación nosotros conocemos que es el mecanismo a través del cual dos gametos se fusionan, ¿verdad? ¿Cuáles eran estos gametos o cigotos? En este caso, es según el origen de la unión del cigoto con la célula, es decir, del óvulo y del espermatozoide, ¿ya?
Entonces, una vez que estos se fusionan, podemos nosotros realizarla a través de dos funciones, ¿no? Una puede ser interna u otra la fecundación externa. Entonces, acá tenemos la fecundación externa, es decir, que esta es fuera de los organismos, ¿sí? Y es al azar. Como por ejemplo, tenemos las ranas, las víboras, las medusas y la mayoría de los peces, ¿sí? En esta fecundación externa es la que se da en el medio acuático, ¿sí? Y se produce eh, a través de un proceso distinto al interno, ¿no? Y acá tenemos la fecundación interna, es decir, dentro de la hembra. Entonces, ¿en quiénes se da esta? Este tipo de fecundación es en los mamíferos, en las aves, en los reptiles, salamandras, insectos, algunos gusanos, en el pulpo y los moluscos. ¿Ya? Esta fecundación lo realizan todos los animales terrestres, es decir, que ocurre dentro de los órganos de uno de los progenitores, de la cual está preparada anatómicamente para realizar dicho proceso, en este caso en la hembra. Entonces, miren, según este tipo de reproducción, nosotros vamos a clasificarlos de la siguiente manera. ¿Cuáles pueden ser? Ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. ¿Ya? Los ovíparos, acá tenemos la característica principal que nos dice que nacen a través de huevos. ¿Ya? Entonces, esto se produce en algunos reptiles, que pueden ser en las aves, en los peces, ¿sí? Y también puede ser en dos tipos de mamíferos, ¿no? A través de la fecundación interna. También nosotros tenemos los vivíparos. ¿Estos en dónde se producen? Esto es la mayoría de los mamíferos. Como ejemplo principal podemos citar a los humanos, ¿verdad? Entonces, es decir, que la fecundación como el desarrollo de la cría se producen en el interior de la hembra, ¿ya? Acá también tenemos otro tipo de reproducción, ¿cuáles son los ovovivíparos? ¿Sí? Este como nos dice su característica principal, nace de los huevos y luego pasa un tiempo de gestación dentro de la madre. Es decir, que se produce, como ejemplo, podemos citar en los tiburones y las serpientes. En este caso, la fecundación se realiza en el interior de la hembra y posterior en el embrión a lo largo de su desarrollo que queda dentro de la madre, ¿verdad? Esto se parece, es similar a los vivíparos, pero en este caso está encerrado en un huevo, por lo que se intercambian sustancias. Cuando crece, el huevo se rompe y la hembra aparece, eh, muestra, en este caso, al nuevo organismo. ¿Listo? Entonces, esto ha sido un pequeño resumen del tipo de reproducción sexual, ¿sí? El proceso por el cual se crea un nuevo organismo con descendencia fértil, ¿ya? Entonces, acá tenemos nosotros la reproducción asexual, que nos dice que la reproducción asexual de los organismos unicelulares de una sola célula, en este caso las bacterias, los protozoos y algunas algas, ¿ya? Entonces, ¿de qué trataba este tipo de reproducción? Habla prácticamente de los organismos celulares más bien, ¿verdad? Que se producen a través de un proceso conocido como fisión o escisión. ¿Qué pasa aquí? La célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original, ¿ya? Entonces, vamos a ver, acá tenemos la bipartición, sí que nos dice que el núcleo se divide en dos y después la célula se divide en dos del mismo tamaño, ¿sí? ¿Cómo se denomina esta fisión? Se denomina como bipartición, ¿ya? Otra de ellas también tenemos la quemación, ¿ya? Que nos dice que el núcleo se divide en dos y se desplaza hasta la membrana y forma una yema que se separa. Esta está formada por dos células de distinto tamaño. Eh, ¿Cuál es esta?
Esta es la gestación, ¿verdad? Entonces, en este tipo de reproducción asexual se producen algunos seres, como por ejemplo la hidra, también pueden ser las esponjas, también los cnidarios, ¿sí? Entonces, consiste en que el pequeño organismo crezca sobre el cuerpo del adulto, ¿ya? Por lo que se obtiene, en este caso, los nutrientes de este hasta que es lo suficientemente mayor como para desprenderse e independizarse de él, ¿ya? Y la otra que sería mediante esporulación. ¿Qué quiere decir? Acá nos dice el núcleo se divide repetitivamente y se rodea de membranas formando células llamadas esporas. En este tipo de reproducción asexual se producen, en este caso, los hongos y algunas plantas. Entonces, básicamente se centra en la formación de esporas, ¿sí? Al contener, en este caso, un núcleo, una porción del citoplasma y al ser ellos un poco pesadas, pueden transformarse o pueden ser transportadas en el aire a largas distancias, ¿ya? Entonces, de esta forma se propagan ellas creando nuevos organismos, ¿sí? Listo. Vamos a ver qué es esto de la parentogénesis. Aquí nos dice que se origina un organismo haploide, ¿sí? A partir de los óvulos no fecundados, común en abejas y hormigas. En este tipo de reproducción asexual, ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula sexual o un gameto, pero esta no es fecundada, ¿sí? Es decir, no fue, es sin fecundar. Entonces, esto suele producirse en algunos tipos de insectos, como tenemos acá el ejemplo. eh, Tenemos una abejita. En este caso se produce este tipo de reproducción asexual, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de reproducción asexual que sería la fragmentación. Miren acá, existe el ejemplo de la estrella de mar, perdón. Entonces, este es otro tipo de reproducción asexual que consiste en fragmentar, en este caso, el cuerpo del organismo en varias partes, ¿ya? Entonces, donde cada una de ellas dará lugar a un individuo completo. Y estas suelen, por lo general, reproducirse en el caso de los gusanos, en este caso las estrellas de mar, ¿sí? Como ejemplo. Y esta da origen a una nueva estrella de mar a partir del fragmento que sufrió, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de reproducción asexual que se denomina apomorfis, que nos dice que esta reproducción asexual por medio de semillas, sin meiosis ni fecundación. Los individuos son genéticamente idénticos, 100% su ADN, ¿sí? Y al producirse la dispersión de las semillas no compiten entre ellas, como por ejemplo de estos son las angiospermas, también conocidas popularmente como el diente de león, ¿ya? Listo. Entonces acá tenemos algunas diferencias sobre la reproducción sexual y asexual. Por ejemplo, en la sexual que decía que se necesita de dos individuos, es decir, hembra y macho. La asexual se necesita de un individuo, ¿ya? En la sexual, su fecundación es de dos células reproductoras llamadas gametos. ¿Cuáles eran estas? El óvulo y el espermatozoide. Y acá nos dice que necesita de dos células no reproductoras, no existe fecundación ni gametos, ¿ya? En la reproducción sexual dice que las nuevas células mantienen diferencia entre ellas y sus progenitores, que fomenta la evolución y la supervivencia de las especies. A diferencia de la sexual, las células son clones entre sí y sus progenitores limitan las expectativas de supervivencia para la especie. En la reproducción sexual nos dice, es la forma más extendida e importante de la reproducción. Recuerden que les decía que esto es con el fin de reproducir individuos con descendencia fértil, ¿ya? Y en la reproducción asexual nos dice que ocurre preferentemente
en vegetales y organismos unicelulares. ¿Listo? Entonces, hemos analizado y estudiado dos tipos de reproducción. ¿Cuáles son? Sexual y asexual. ¿Listo? Hasta aquí, estimados estudiantes, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este pequeño tema. Espero que les sirva y de antemano les agradezco mucho por estar viendo este video. A continuación voy a compartirles las actividades que tienen ustedes en la plataforma en la unidad número 4. Como ya se pudieron dar cuenta, ya están habilitadas. Ustedes van a contar acá con el foro, como siempre, por favor. Les sugiero que lo hagan de la manera más sencilla, eh, revisando las faltas de ortografía, por favor, ya que de eso depende a veces que también se les va el punto. Entonces, por favor, respondan a las preguntas que encuentran aquí. La siguiente actividad, vamos a ver qué sería el video interactivo. Vamos a las preguntas de la clase en vivo, pero antes de eso vamos a abrir la tarea para que ustedes se vayan ya familiarizando con la actividad y se puedan ayudar. Acá tienen a manera de un crucigrama, por favor, una sopa de letras, perdón, para que ustedes puedan desarrollar. Por ejemplo, aquí se me hace muy fácil también encontrar las, ¿sí ven? Entonces, por favor, revisen, está súper sencillo. Yo voy a hacer ahí, hasta ahí, y el resto ya les dejo a ustedes, ¿no? Hago el check, ya saben, y depende de ustedes sacar la calificación más alta, ¿no? Recuerda que tiene varios intentos en esta actividad. Ahora vamos a pasar a las preguntas de la clase vivo. Vamos a ver. Listo, veo que ya hay 5 intentos. Vamos a revisar los intentos de mi compañero. Siempre se les recomienda que ustedes primero observen la clase para que puedan responder. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya han dado los intentos. Voy a tomar este ejemplo de este estudiante que ha sacado 10 para que ustedes también puedan ver cuáles son las respuestas correctas. ¿Ya? Miren, aquí nos dice la primera pregunta. Tipo de reproducción asexual caracterizada por la división de un cuerpo en dos o más partes. ¿Ya? Voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes aprendan. Entonces, aquí fíjense en la respuesta. La respuesta sería visión binaria múltiple. ¿Ya? No se dirijan directamente en el literal. Ustedes pueden elegir, a veces las preguntas se cambian el orden, las respuestas pueden sacar una mala, ¿no? Fijarse en la respuesta correcta. La siguiente pregunta nos dice partenogénesis. ¿Ya? Esto nos dice que es un tipo de reproducción sexual, ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula asexual o gameto, pero que está sin fecundar. ¿Ya? Entonces, esto que decíamos es un tipo de reproducción asexual, no es sexual. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Listo, entonces hasta ahí dejamos un momentito para que ustedes tengan todo el tiempo suficiente para que observen cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Luego nuevamente, estimados estudiantes, para mí realmente ha sido muy grato poder compartir con ustedes. Lamentablemente no los he podido ver o compartir una clase en vivo. Les agradezco mucho por el acompañamiento que ha habido y les deseo una excelente tarde, un excelente inicio de año, muchas bendiciones y éxito para todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Muchas gracias.